La lucha continuó por 2 largos años. Lo único que había eran muertes. Día tras día. Batalla tras batalla. Bomba tras bomba. Los frentes se congelaron. Luego, el 6 de abril de 1917, los Estados Unidos entran en la guerra del lado de los aliados. El factor más decisivo para que los Estados Unidos se unieran a la guerra fue la salvaje destrucción causada por submarinos alemanes en contra de las naves aliadas. Mientras la guerra continuaba, cualquier embarcación que se consideraba pudiera llevar bienes a los aliados fue hundida. 1917. El viejo régimen autocrático en Rusia no vio llegar su fin, y en lo que se llamó la Revolución de Febrero, dejó que activistas de derecha liquidaran a Nicolás II y pudieran establecer una república democrática como gobierno provisional. Pero el gobierno provisional era demasiado débil, y en la Revolución de Octubre, el partido bolchevique de Vladimir Lenin estableció el comienzo de la Unión Soviética, que duraría hasta 1991. Lenin y otro líder, Joseph Stalin, quienes llegarían al poder en tan solo 2 décadas, reorganizarían el país bajo principios comunistas. Hacia finales de la guerra, ambos bandos comenzaron a ver el potencial de su poder e incluso al saber que estos frágiles aviones ultraligeros son inofensivos para nosotros ahora, conducirían a otra generación de armamento más rápido y letal. Con Estados Unidos en la guerra y con su poder industrial, la corriente comenzó a cambiar. La guerra devastó la economía italiana. Sin poder competir a un nivel industrial con el resto del mundo, se estancó en una guerra para la que no estaba lista a librar. E incluso, al saber que la guerra terminaría pronto, el ejército italiano resentiría la derrota. Octubre 24 de 1917. La batalla de Caparetto. Tropas austriacas, reforzadas por tropas del ejército alemán, rompieron las líneas italianas y las enviaron a una desorganizada y humillante derrota. Owen Ronald, quien desarrollaría el concepto de utilizar maniobras rápidas y movimientos arrasadores, fue inspirado por Oscar Van Hacker. A diferencia de la guerra de trincheras en Francia, esta batalla sería el modelo para lo que se convertiría en las tácticas alemanas de la Segunda Guerra Mundial. El frente italiano fue empujado 100 kilómetros hacia la región de Veneto, donde las fuerzas italianas lograron restablecer su flanco en el río Pian. Pero con más de 270.000 prisioneros capturados y grandes números de muertos y heridos, Italia parecía estar reducida a una insignificante e inofensiva postura. Pero la victoria del eje sobre el flanco italiano duraría poco. En un golpe final, al ejército austrohúngaro, reforzado por los alemanes, los italianos lanzaron una ofensiva el 24 de octubre en el área de Benvenuto. Incluso sabiendo que estaban escasos de arsenal, los italianos lucharon ferozmente. En unos cuantos días, los alemanes emprendieron la huida. Esto llevó a un armisticio el 3 de noviembre de 1918 entre Italia y el Imperio Austrohúngaro. Y la bandera italiana nuevamente ondea sobre los territorios italianos perdidos durante la guerra. Esta fue la última guerra en donde la caballería tendría un papel importante. Combinando las bajas en Francia, Alemania no tenía otra opción. El 11 de noviembre de 1918, Alemania firma el armisticio con el que termina la guerra. La celebración se esparce por doquier, pero el precio de la victoria pronto se establece. Para Italia, la Gran Guerra fue devastadora. La muerte de más de 600.000 personas y un número casi igual de heridos o incapacitados significó que los hombres cultos y hábiles que necesitaban para recuperarse simplemente no existían. Áreas enteras que prosperaban antes de la guerra ahora eran tierras desiertas llenas de cadáveres. Aunque el aspecto económico era malo, la recuperación necesaria de la guerra comenzó. La gente volvió a casa y con el progreso, las cosas regresaron a la normalidad. La importación de los productos americanos durante la guerra produjo un enorme déficit en el comercio y esto se reflejaría en el aumento de los precios y un aumento en la inflación. Con pocos recursos, una gran pérdida de hombres trabajadores y muy pocos fondos, el gobierno italiano podía hacer muy poco para frenar el desplome económico. Naciones que habían estado en guerra ahora hacían esfuerzos. Era un momento histórico.
Pero el tratado que muchos esperaban que llevara la serenidad a Europa tendría el efecto contrario. Francia intentaría hacer con la paz lo que fracasó haciendo en guerra: frenar a Alemania. Y el tratado solo exacerbó las relaciones entre los dos países. Italia perdió su influencia en el Adriático. Después de la guerra en Italia, los futuristas encontraron la asociación de grandes batallones. Los valientes son aquellos soldados que están en las brigadas de asalto. Estos son hombres dispuestos a ver lo peor de la guerra y están acostumbrados a la violencia y, en algunos casos, a los daños irreversibles que causan. Sin embargo, los industriales habían encontrado una nueva tarea en estos guerreros. Estaban dispuestos a luchar por lo correcto. Con el aumento de sindicatos soviéticos y Alemania enardecida después de la guerra, muchos estaban convencidos que las revoluciones socialistas eran posibles en Alemania y en Italia. La izquierda culpaba al capitalismo por la guerra, y con pocos trabajos y pocos prospectos, muchos en las calles se preguntaron qué líderes podrían dar el mayor alivio. Las líneas políticas, que casi desaparecieron, empezaron a inclinarse hacia la derecha y a la izquierda. Los industriales alemanes habían contemplado la nacionalización de las industrias privadas rusas de los bolcheviques con horror y estaban determinados a no permitir que algo así ocurriera en Alemania. El Partido Comunista Alemán, guiado por Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht, tenía mucho seguimiento en Berlín. Ambos eran fuertes oradores públicos y movieron a Alemania ligeramente a la izquierda. Pero nuevamente veteranos que estuvieran familiarizados con la violencia y fueran molestados por el socialismo podrían ser reclutados para oponerse al comunismo. En una nación con pocos trabajos, encontrar hombres que pudieran deshacerse de los izquierdistas era una tarea fácil. Enero de 1919, la derecha y la izquierda luchan abiertamente en las calles y la revolución de la izquierda es frenada. Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht son asesinados. El cuerpo de Luxemburg fue arrojado a este canal. En ese verano, la República Weimar se establece. En Italia, la contienda entre los intervencionistas y los neutralistas florece de nuevo. El país estaba en crisis y había regresado de la guerra con las manos vacías. Dentro de estas viejas divisiones, se formaron los políticos de izquierda neutralistas que culpaban a los conservadores intervencionistas por haber incurrido en la guerra. El ejército se sentía traicionado y los oficiales de la armada consideraban que sus esfuerzos se habían transformado en una victoria mutilada. Septiembre 12 de 1918. Italia era una nación floreciendo. Gabriel D'Annunzio, un político de la época, aprecia el momento como una espectacular operación militar, anexando Fiumi, una parte de Yugoslavia, a Italia. Entonces, forma una dictadura que iba a ensombrecer el movimiento fascista de Mussolini en un futuro. Los neutralistas e intervencionistas, bajo una corriente de políticas en Italia, continuaron saliendo a la superficie. El conflicto causó una serie de disputas en donde muchos condenaban la decisión de Giolitti. Como suele ser el caso, los hombres que hicieron dinero con la guerra fueron los únicos que ganaron algo con ella. Había un gran número de desempleados y era importante para ellos que el país no cayera en manos de los comunistas y los socialistas. Para pequeños y medianos negocios también fueron tiempos difíciles. La inflación se llevó las ganancias y la falta de mano de obra dificultaba la manufactura. Hacían mítines, promesas de tiempo mejores y de regresar a la buena vida. Pero debajo de todas esas palabras estaba la realidad de una economía desgastada que ningún discurso podría curar. Recuerdos de la guerra y tiempos difíciles por venir. Las vidas se habían perdido y asumir los costos de la batalla dependía de la clase media y trabajadora. Los ejércitos de todos los países se estaban reduciendo y las ceremonias pomposas se extinguían. Grandes compañías controlaban la mayoría de las fábricas y los pocos trabajos que se generaban se cubrían rápidamente. Las señales de la crisis estaban en todas partes. Era una situación en donde las promesas de comunistas y socialistas eran acogedoras por lo que la gente estaba pasando. Muchos de los oficiales que habían vivido bien durante la guerra ahora enfrentaban los mismos prospectos que sus compatriotas. Las posiciones gerenciales eran muy escasas. Dentro de estos tiempos extremadamente difíciles, el mensaje del ideal socialista o de un proletariado en el poder comenzaba a difundirse. El antiguo régimen temblaba.
Las instituciones de prestigio perdían influencia. La economía estaba camino al desastre y la gente estaba buscando respuestas. Muchos se fueron hacia el socialismo y junto con los granjeros empezaron a lograr que el Partido Socialista tomara decisiones en el país. Grandes números de granjeros formaron una reforma agraria, con lo que pensaron que ganarían acceso a más tierras y el equipo que necesitaban para aumentar la productividad. También en 1919, Luigi Sturzo, un sacerdote católico, fundó el Partido Popular Italiano, que después se convertiría en el Partido Cristiano Demócrata. Se opuso al fascismo y a la supresión de los izquierdistas en las calles. Tenía el apoyo de algunos de los católicos eclesiásticos más influyentes. Las organizaciones políticas sociales crecían y la Iglesia quería que se alejaran del ateísmo o los comunistas. De hecho, el crecimiento del Partido Socialista era tan rápido que la Iglesia se sintió obligada a actuar para mantenerlos de esa forma. Tiempos difíciles, por lo general, crean problemas con los gobiernos y la izquierda comenzaba a sufrir por los extremos. Una larga cadena de socialistas habían ganado un lugar por la fractura del Partido Socialista y querían una revolución del proletariado. La crítica popular acusaba al blando liderazgo de los socialistas por no haberlos preparado adecuadamente para la revolución. Amadeo Borgia, el único líder al que Vladimir Lenin apoyaba por su linaje, estaba demasiado apartado incluso para los socialistas dedicados. En Turín, sin embargo, Antonio Gramsci, Umberto Terracini, Angelo Tasca y Palmero Tagliati, en la publicación del Nuevo Orden, dieron su apoyo a trabajadores que se harían cargo de la producción y crearían más empleos. Las corazonadas sobre el futuro político de Italia eran igual de fuertes en la derecha. Los nacionalistas se organizaban y eran fuertemente antisocialistas y antiparlamentarios. Y aunque eran una minoría, ellos eran el factor decisivo en la política italiana. Marzo 23 de 1919. En un mitin público, promovido por Benito Mussolini en Milán, cerca de 300 personas formaron los guerreros fascistas. Muchos vieron esto como el comienzo de la carrera de Mussolini. El término fascista está basado en el antiguo símbolo del Estado romano, una fuerte hermandad de personas. En la política italiana significaba la unión de fuerzas. Negro es el uniforme del guerrero fascista, el mismo color de sus banderas y carteles. Aunque era un movimiento minoritario, muchos exintervencionistas, revolucionarios, veteranos, algunos republicanos y partidarios socialistas se unirían a esta nueva organización. El aumento de los fascistas era muy lento, pero en Milán los primeros 300 aumentaron a 830 para finales del año. 13 de abril de 1919. Los fascistas de Milán, junto con otros grupos antisociales, tomaron parte en la destrucción de los cuarteles del periódico Avanti, una publicación que Mussolini había administrado y en la cual había escrito artículos. El 6 de junio, los fascistas publicaron su programa político, que era una síntesis del imperialismo nacionalista y aún así hacía sugerencias demócratas. Sus programas estaban llenos de contradicciones, haciendo que las clases media y obreras se formaran ideas revolucionarias sobre las corporaciones y el capitalismo y tomaran acciones fulminantes hacia el socialismo. La base de los programas de Mussolini es más sutil que la realidad de sus hombres. En las calles lo que promulgaba en estos tiempos de cambio político era estabilidad y liderazgo que pudiera colocar a Italia nuevamente en el camino al progreso. Pocos están conscientes que Mussolini comenzó su carrera política como un socialista. En 1900 era un hombre importante e influyente en el Partido Socialista. Era caracterizado por su carácter anticlérigo, revolucionario y fuertes convicciones políticas. Su socialismo, sin embargo, no estaba cimentado en Marx, sino en los ensayos de Skinner, Nietzsche, Schopenhauer y más que nada por el sindicalismo revolucionario de Sürel. La persona política de Mussolini tenía dos caras. Por un lado, mostraba una sorprendente intuición política y podía seleccionar esos aspectos de la historia italiana para que se mezclaran cuidadosamente con sus propios ideales de liderazgo, dándole un enfoque a las necesidades y problemas de Italia. Y por otra parte, no le gustaba delegar y le gustaba tomar parte personalmente en una crisis para dictar solución. Su liderazgo era grande y egoísta. Daba un gran reflejo a su inflada persona. En el verano de 1918, escribió un artículo en un periódico católico. Citó:
Nos permitimos ser conservacionistas o progresivos, ser aristócratas o demócratas, reaccionarios o revolucionarios, o negligentes, todo acorde a las circunstancias del tiempo, lugar y ambiente. Fin de la cita. El 16 de noviembre, con la adopción de un sistema electoral, sería testigo de éxito de los partidos socialistas y populares, que les dieron un total de más de la mitad de los asientos en el Parlamento. Fue un triunfo para la izquierda, ya que otros grupos políticos recibieron muy poca presencia, realmente no tenían poder. Los guerreros fascistas de Mussolini no ganaron ni un lugar en el Parlamento. Junio 1920. Giolitti ha solicitado nuevamente formar una coalición de gobierno. Su gobierno duraría poco más de un año. El 1 de noviembre de 1921, Italia y Yugoslavia firmaron el Tratado de Rapallo, que daría lugar al orden de los dos estados. Definitivamente Italia estaba al mando de Israel y Fiumi. La firma del tratado marca el final de la excursión a D'Annunzio. Pero cuando Giolitti mandó al ejército y ordenó a las tropas que abrieran fuego al Palacio de Gobierno, se resolvieron los problemas. Fue un incidente estúpido, uno que pudo haber terminado con medios más productivos. Al final, las ciudades fueron devueltas a Italia. Los salarios otorgados a los trabajadores apenas permitían el sustento y había mucha más inquietud en cuanto a la producción. En el verano de 1920, la fábrica Alfa Romeo fue cerrada por la administración ante la amenaza de una huelga. En respuesta, el sindicato ocupó la fábrica. La huelga disparó una chispa en el movimiento laboral y al principio se esparció hacia todas las fábricas en Milán y Turín. Luego, hacia el resto de la región. 15.000 trabajadores se atrincheraron en fábricas que continuaban en producción, sabiendo que estaban pobremente armados. Estaban listos para la confrontación. El gobierno de Giolitti ofreció negociar. Los industriales querían que interviniera el ejército. El 10 y 11 de octubre, el gobierno y los representantes de los sindicatos y los partidos socialistas se reunirían en Milán. Cuando terminaron, los sindicalistas habían ganado. Se habían opuesto a dar simples demostraciones de las revoluciones laborales. Esto terminó el movimiento en masa que sería nombrado los 2 años rojos. A pesar del final amistoso, fue una conclusión fría para los industriales, quienes pensaron que una mano más firme habría funcionado mejor. Mussolini proveyó justo lo que los capitanes habían estado buscando hacia fines de 1920 y los comienzos de 1921. Los fascistas habían formado escuadrones dentro del mapa, primero en Amilia, luego a lo largo de las planicies de Patalia, extendiéndose al centro de Italia y Julia. El objetivo es la destrucción de los cuarteles laborales, cooperativas y todos los partidos y organizaciones socialistas. En las mejores granjas de Italia, los escuadrones fascistas serían guiados por comandantes conocidos como RES, los más radicales de los fascistas. Los más famosos, Afrianaki, Balbo y Granadi. Los escuadrones fascistas eran financiados por los dueños de grandes granjas, principalmente los de Amilia. Su objetivo, imponer nuevas reglas sobre los trabajadores. Eran apoyados por los pequeños granjeros. Mientras el conflicto crecía, las líneas de los guerreros fascistas aumentaban. El número en la región es superado por el silencio del público y de las autoridades militares. Este silencio no sería ignorado por Mussolini. El rápido crecimiento de los escuadrones fascistas que ferozmente se oponen a la labor y grupos progresivos no fue un accidente. Recibieron armas, suministros, transportación, hospedaje y fondos. Actuaban con impunidad. No podía decirse lo mismo de los comunistas, socialistas y anarquistas. Entre el 1 de enero y el 7 de abril hubo 102 muertes, 25 fascistas, 41 socialistas, 16 activistas y 20 oficiales. 188 están heridos. Giolitti reacciona contra los fascistas de la misma forma que lo hacen la clase media y los liberales. Silenciosamente ignora la situación. El silencio le exigía más a Mussolini. La destrucción y quema de las oficinas y cuarteles de los opositores por los escuadrones
Algunas veces tenía el aspecto de celebración. Con gente simplemente uniéndose, la oposición es lentamente consumida.